Mañana. Disculpe un poquito la tardanza para entrar al programa, solamente estábamos ajustando la página de internet, ¿verdad? Para que pues pueda también salir esta grabación, este video al aire, para que usted pueda verlo a través de internet, a través de Manantial de Vida, radio.wets.com. Y bueno, pues ya vamos a iniciar. Repito, discúlpenos un poquito la tardanza, pero ya vamos a iniciar en esta bendita mañana. Les saludamos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Pues bendiciendo la vida de ustedes, enviándoles un saludo desde esta cabina de radio. Saludándoles en el nombre del Señor y ya listos para iniciar nuestra siguiente clase en esta mañana, y vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Vamos a hacer una oración antes de iniciar esta bendita clase en el nombre del Señor. La clase se titula La personalidad del Espíritu Santo y es la lección 16. Ya estamos entrando al módulo 6, ¿verdad? Estamos entrando al módulo 6 y lección 16, la personalidad del Espíritu Santo. Padre mío, en el nombre de Cristo, estamos delante de tu presencia, papá, en esta bendita mañana. Listos ya, Señor, para meditar, para estudiar un poco más tu palabra, Señor, acerca de las verdades bíblicas, Señor. Instrumento en tus manos es mi vida, úsala para la gloria de tu nombre, Señor, para que tu pueblo sea bendecido, tu pueblo sea, Dios mío, Padre eterno, un pueblo entendido, Señor. El apóstol Pedro dijo: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, y a través de la Biblia nosotros podemos crecer para conocerte, Señor, y amarte tal como usted es. Bendice a nuestros radioescuchas, Señor, a nuestros oyentes, Padre, cristianos o no cristianos, Señor, pero que desean saber más de ti. Oh Dios, afina sus oídos para que esta enseñanza sea de grande bendición para la vida de ellos. Papá, en el nombre de Cristo, Señor, gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. Ayer hablamos acerca del advenimiento, o sea, de la venida del Espíritu Santo a la tierra. Hablamos acerca del papel que desempeñó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el papel que desempeñó el Espíritu Santo también en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y llegamos hasta el punto del día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo es derramado ahora sobre la iglesia. Vimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba, ¿verdad?, al menos en todo el pueblo de Israel. Solamente el Espíritu Santo capacitaba a ciertos líderes para ciertos propósitos y cumplían la función que Dios les daba que ellos hiciesen. Pero ahora en el Nuevo Testamento, en este tiempo de la gracia, vemos al Espíritu Santo cumplir una función más grande, una función que abarca la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor, en esta tierra. En esta mañana vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo. En estos días en que nosotros estamos en esta tierra, hay tantas diferentes creencias, doctrinas acerca del Espíritu Santo, y pues hay momentos también en que en la iglesia
pues se desconoce también mucho acerca del Consolador, del Espíritu Santo de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu de Dios. Dios, amados, es uno solo en naturaleza, pero esta persona, hablando del Espíritu Santo, se manifiesta en la tierra, ¿sí? Dios, mediante Padre, Hijo y Espíritu Santo, forman el único Dios verdadero, todopoderoso. Cada una de estas personas posee y manifiesta todos los atributos de la naturaleza de Dios, y cada una de ellas es única en sí, en su obra particular, en cuanto a la eternidad, en cuanto a la creación y en cuanto a la redención del hombre. Las tres personas de la Trinidad son uno, lo mismo en sustancia, iguales en poder y en gloria. Bendito sea el Señor. Dios, amados, envió al Espíritu Santo al mundo, según San Juan 16:8, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Dice San Juan 16:8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esto, hermanos, para regenerar y santificar, además consolar a todo aquel que cree en Jesucristo. Nos bautiza en su Espíritu al mismo instante que nacemos espiritualmente para recibir a Cristo en nuestro corazón. Nos llena de su poder por la palabra de Dios, nos guía, nos dirige en este mundo cuando accedemos a su dirección. Vemos en el día de Pentecostés a una iglesia naciente, a una iglesia donde el Espíritu Santo se desarrolla poderosamente. En esta mañana, como he mencionado, vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo, de aquellas características que vemos en el Espíritu Santo como una persona. Mediante la personalidad, amados, del Espíritu Santo, se quiere expresar que Él posee en sí mismo los elementos de la existencia personal. Es difícil entender la personalidad cuando se habla acerca del ser divino. Dios no puede ser medido por patrones humanos. Cuando hablamos de un Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cuando hablamos de la persona de Dios, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo, no estamos hablando en términos humanos, porque Dios no es humano, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la personalidad del Espíritu Santo, entonces, y del Padre y del Hijo, no estamos hablando, o Dios no puede ser medido por patrones humanos. Dios no fue hecho a la imagen del hombre, sino el hombre a la imagen de Dios. Se puede decir que existe personalidad cuando se reúnen inteligencia, emoción, voluntad, conciencia del yo y autodeterminación en un individuo en particular. Entonces, esto es lo que vamos a ver acerca del Espíritu Santo. En San Juan 15:26, la Escritura dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador, aquí en la Escritura, está hablando que es el Espíritu Santo. En esta cita, encontramos las frases de Él dará y Él cual. Estos son pronombres personales, de alguna manera aplicados al Espíritu Santo. Quiero recalcar lo que yo mencionaba el día de ayer. El Espíritu Santo no es una fuerza nada más, ¿sí? No es algo que no tenga personalidad, no es una fuerza activa. El Señor Jesucristo, Él mismo reconoció al Espíritu Santo como personal, como una persona en su naturaleza, ¿sí? Jesús usa el pronombre de
el Espíritu Santo. Bien, vamos a ver pruebas de las características personales atribuidas al Espíritu de Dios. Estas características, quiero enfatizar esto, estas características, por ellas no queremos decir manos, pies, ojos, sino cualidades tales como conocimiento, sentimiento, voluntad, los cuales denotan personalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las características de nosotros como humanos, aparte de lo físico, bueno, nos enojamos, amamos, tenemos una mente, nos entristecemos, nos enojamos también, decidimos. Entonces, estas son las características personales también atribuidas al Espíritu Santo. Y todo ello, lo que vamos a hablar en esta mañana, nos indica que pues el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, ¿sí? No es una fuerza que solamente actúe solamente como una energía. El Espíritu Santo está con nosotros hoy en día dirigiendo a la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Con toda razón, el Señor dijo que era necesario que Él se fuera, pero que enviaría al Consolador. Vamos a ver algunas porciones de la Biblia, algunas características personales del Espíritu Santo. En Isaías capítulo 63 y versículo 10 dice la Escritura: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí en Isaías capítulo 63, 10 dice la Biblia que hicieron enojar su Santo Espíritu. Los israelitas de muchas maneras Dios les habló a través de los profetas, ¿sí? Y ellos en muchas ocasiones le dieron la espalda al Señor. Entonces, cuando yo quiero decirle que en esta característica atribuida al Espíritu Santo como una persona, ¿sí? Vuelvo a repetir, en sus emociones, en su voluntad, en que habla, en que conoce, él se enoja cuando nosotros hacemos enojar al Espíritu Santo, es decir, cuando no reaccionamos a la palabra, cuando vivimos una vida desordenada. En cuanto a su pueblo, dice que hicieron enojar su Santo Espíritu, y no solamente eso, sino él se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. También encontramos en Efesios capítulo 4, versículos 29 al 30, y Efesios 4, 29 al 30, dice lo siguiente, dice esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Y dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar, ¿sí? Dentro de sus significados encontramos afligir, entristecer, apenar, apesadumbrar. Entonces, hoy en día la iglesia de Jesucristo, teniendo al Espíritu Santo, nosotros tenemos que cuidar de no contristar, es decir, de no afligir, de no entristecer, de no apenar
y de no apesadumbrar al Espíritu Santo. Dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando nosotros los creyentes empezamos con palabras corrompidas, palabras que no van de acuerdo a la santidad de Dios, ¿sí?, el Espíritu Santo se entristece. También dice ahí el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. En realidad, una persona cambiada, una persona transformada por el Espíritu Santo, pues no tiene esto, ¿sí? Mas sin embargo, aquí nos dice que todo esto no debe estar en nosotros. Para eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿sí? Entonces, al Espíritu Santo también se le puede contristar, ¿sí?, con acciones, con palabras que nosotros podamos tener o en un momento dado expresar en nuestras vidas. Por eso debemos tener cuidado. No debemos contristar al Espíritu Santo. También en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 30, dice la Escritura, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. El Espíritu Santo también sabe amar. Una fuerza activa no tiene sentimientos, una fuerza activa no se contrista, no se enoja, mas sin embargo el Espíritu Santo, ¿sí?, en sus características personales, ¿sí?, encontramos que el Espíritu Santo sabe amar. Y está guiando hoy a la iglesia de Jesucristo en este mundo de iniquidad y de pecado. Entonces, bendito sea Dios por el Consolador que está con nosotros. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, dice esto: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Dios aquí está diciendo, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo entra, hermanos, en nuestros corazones. Escudriña. Dice la palabra que ¿quién sabe las cosas del hombre sino el mismo Espíritu del hombre? ¿Quién sabe las cosas de Dios? El mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, también el Espíritu Santo tiene una mente. Y aquí vamos a encontrar algunas cositas más acerca de la personalidad del Espíritu Santo en cuanto a que el Espíritu Santo habla. En 2 de Samuel, en el Antiguo Testamento, vemos esto ya. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 2, dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto lo dijo el gran siervo David, ¿sí? Y dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Recordemos que en el libro de Apocalipsis dice la Escritura también que los discípulos sufrirán persecución por 10 días y dice: no te preocupes por lo que has de decir, porque el Espíritu Santo ha de poner por tu boca las palabras que han de decir. Entonces, el Espíritu Santo encontramos que habla. En Hechos, capítulo 8 y versículo 29, dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Esta es la historia que vemos acerca de el etíope, ¿verdad? El eunuco que había ido a adorar a Jerusalén,
y volvía a su tierra. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe que él fuera y se acercara a ese carro, y entonces se entabló una plática referente a las profecías, cuando este varón leía una porción de Isaías, y él le pregunta a Felipe si lo que decía ahí era que el profeta hablaba de sí mismo o hablaba de alguien otro. Felipe, acercándose, dice la escritura, le empezó a él a hablar, ¿sí? Le empezó a revelar la palabra, la escritura, le empezó a enseñar, a evangelizar. Finalmente, este hombre fue bautizado, ¿sí? Y encontramos ahí otra de las cosas, otra manifestación del poder del Espíritu de Dios, porque vemos ahí que Felipe, cuando ellos ascendieron del agua, ya cuando había bautizado a este varoncito, dice que el Espíritu lo arrebató a Felipe. Pero para que Felipe pudiese llegar ante este hombre, ante este eunuco, dice la escritura que el Espíritu le habló a Felipe. En Hechos capítulo 10, versículo 19, dice también la escritura: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Esto es en referencia a aquellos hombres que mandó Cornelio, ¿sí? Acerca de la visión que él tuvo cuando vio a un ángel y le dijo: tus oraciones y tus limonas han llegado delante de Dios. Manda a cierto lugar donde está un hombre llamado Simón, por sobrenombre Pedro, y tráelo. Manda a traerlo y él te dirá lo que debas hacer. Y ahí vemos que casi al instante de que llegaran estos hombres a la casa de donde estaba Pedro, la escritura dice que Pedro tuvo una visión, ¿sí? Y donde el Espíritu Santo le habló cuando estos hombres tocaron a la puerta y preguntaron si ahí estaba un hombre que se llamaba Pedro. Y el Espíritu Santo, antes de que Pedro descendiera, que para que viera esos hombres, el Espíritu le dijo: he aquí 3 hombres te buscan. Y el Espíritu le dice: vas a ir con ellos, ¿sí? Entonces vemos en la Biblia, la palabra de Dios, las pruebas de las características personales atribuidas al Espíritu Santo, ¿sí? También, amados míos, en Hechos 13:2 dice lo siguiente: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Aquí hay 2 cosas que podemos ver acerca del Espíritu Santo. Dice que aquí ellos, ministrándose al Señor y ayunando, el Espíritu Santo les habló, ¿sí? Ellos habían ayunado. Cuán importante es el ayuno. Y también a través de la oración y el ayuno, el Espíritu Santo nos habla. Entonces ellos, ministrando, orando al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Digo 2 cosas porque una es donde vemos que el Espíritu Santo habla. Lo segundo es de que el Espíritu Santo está eligiendo, está seleccionando a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Tenemos, gracias a Dios, con nosotros el poder del Espíritu Santo, que está dirigiendo hoy a la iglesia, que está hoy en nuestra tierra, en este tiempo de gracia, repito ahora, en la iglesia de Jesucristo el Señor.
El Espíritu Santo está con nosotros. Cristo, el Señor, lo envió desde el día de Pentecostés, cuando fue derramado sobre aquellos 120. Ustedes recordarán que de eso vamos a hablar un poquito más después en alguna siguiente clase. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo cambia a los hombres. Pedro, el apóstol, antes de que Jesucristo fuera crucificado, bueno, él expresó y le dijo al Señor: Señor, yo estoy dispuesto para ir contigo a la misma muerte. Yo no te voy a dejar, no te voy a negar. Era un hombre impulsivo, pero también a la vez, a la hora de que sucedió el arresto del Señor, todos sus discípulos le abandonaron. Mas sin embargo, hubo un cambio en el apóstol Pedro. La Biblia dice que él se arrepintió. Dice que cuando el Señor lo vio por tercera vez, cuando fijó sus ojos en él, después de que el gallo había cantado con la palabra que el Señor le había dicho, este hombre lloró amargamente porque se había dado cuenta que le había fallado al Señor. Posteriormente empezamos a ver el cambio del apóstol cuando Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Él ya no era tan impulsivo. Él dijo: Señor, tú lo sabes que te amo. Y 3 veces le pregunta el Señor, y él dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero vemos a un Pedro cambiado totalmente después del día de en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Cuando Jesús, el Señor, muere y es sepultado, todavía ellos estaban temerosos, se tuvieron que esconder, ¿sí? Porque tenían miedo de que fueran también arrestados y muertos por los judíos, por los romanos. Y vemos cuando él empieza a cambiar, cuando ven a Jesús resucitado, pero el Espíritu Santo viene a cambiar a estos discípulos en el día de Pentecostés. Pedro, ungido, lleno del poder del Espíritu Santo, dice la Escritura que predicó un evangelio donde se convirtieron como 3,000 almas. Bendito sea el nombre del Señor. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice: al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hoy necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo. Usted, amado hermano, amada hermana, usted y yo, conociendo al Espíritu Santo, tenemos que saber dirigirnos. Es decir, tenemos que saber dejar guiarnos por el Espíritu de Dios. A veces cuando el creyente toma decisiones propias, no guiadas por el Espíritu, entonces se va a la derrota, va a sufrir. Por eso es necesario saber acerca del Espíritu Santo. Dice también la Escritura que se le puede mentir. Se le puede mentir, no en esto que digo, no es que usted y yo podamos mentirle, sino que el ser humano de alguna forma se atreve a mentirle al Espíritu Santo, pero al Espíritu Santo, como es Dios, no podemos engañarle. En Hechos capítulo 5 y versículo 3, o en el capítulo 5 en sí, dice ahí que Ananías y Zafira ofrecieron una herencia para los santos, para la iglesia, le iban a ofrendar, pero ellos sí vendieron la propiedad, pero se pusieron de acuerdo, marido y mujer, y dijeron, pues es mucho dinero, creo, lo que como hemos vendido el terreno, no vamos a dar todo ese dinero para la obra, mejor agarremos un poquito y lo demás tú lo llevas a los apóstoles. Quisieron engañar al Espíritu Santo. Bueno, más bien quisieron engañar a Pedro, porque Pedro los recibió.
mientras Ananías se iba a guardar el dinerito al banco, Ananías va ante Pedro, ¿sí? Y le dice: Pedro, apóstol, aquí está el dinero que nosotros ofrecimos a la iglesia dar, nos comprometimos a dar, y aquí está el precio de lo que hemos vendido esa propiedad. Y le dijo el apóstol Pedro, fíjese, el Espíritu Santo estaba en el apóstol Pedro. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, ¿sí? Le enseñó a Pedro, le mostró las cosas. Y Pedro, entendido de cómo Ananías iba a venir, pero que ya había sustraído una parte de ese dinero que él mismo y su mujer habían prometido a la iglesia, al Señor, Pedro ya sabía. Entonces Pedro le dijo a Ananías en el capítulo 5 de Hechos y versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Sí? Entonces, Ananías y Zafira quisieron engañar al apóstol. Lo que ellos no entendían es que el Espíritu Santo estaba en el apóstol. El ministerio del apóstol era respaldado poderosamente por el Espíritu Santo. Entonces, no se le puede engañar al Espíritu Santo. Intentaremos, pero no se le puede. Entonces, en este aspecto nosotros debemos tener cuidado. Yo me pregunto, ¿cuántos de los creyentes estarían vivos hoy? ¿O cuántos estarían ya bajo tierra? ¿Cuántos alguna vez le han mentido al Espíritu Santo? Solo por su gracia, ¿verdad? Vivimos en un tiempo de gracia y es por eso que hoy todavía estamos vivos en esta tierra. También podemos ver otra de las personalidades del Espíritu Santo, es que nombra para apacentar la iglesia del Señor, o sea, nombra líderes. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Le repito, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Aquí, ¿verdad?, nos está hablando a los siervos. Dice que debemos ver por nosotros y por el rebaño para apacentar la iglesia del Señor. Algo importante dentro de nosotros como siervos de Dios es que debemos recordar también que como pastores o como obispos, ¿sí?, que vienen a ser pastores, debemos entender que nosotros no nos hemos llamado a nosotros mismos. No nos hemos puesto como pastores dentro de una congregación. El que nos ha llamado es Dios. El que nos ha puesto, ¿verdad?, es el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Y todos los siervos que servimos al Señor de alguna manera en su obra, debemos estar seguros de ese llamado de Dios. Desafortunadamente hay muchos siervos que no son, bueno, si podemos llamarles siervos, pero no son llamados por Dios. Son puestos por el hombre o son puestos por sí mismos.
Pero aquí nosotros, a través de la Escritura, debemos entender lo que dice la Escritura. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A todos aquellos siervos que son llamados por el Espíritu Santo, son llamados por Dios, Dios los va a respaldar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, amados, estas son las cualidades o las características del Espíritu Santo como persona. En Hechos 5:32 dice esto: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Entonces, amados, el Espíritu Santo también puede ser un testigo, ¿sí? Y dice ahí que el Espíritu Santo es dado a aquellos a los que le obedecen. Quiero decir esto, el Espíritu Santo solamente se mueve en los nacidos de nuevo, Hemos escuchado en muchas ocasiones en la iglesia tradicional, disculpe por esto, solo quiero enseñarle, no quiero ofenderle, ¿sí? Pero hemos escuchado, personalmente he escuchado que en la iglesia tradicional, en sus fiestas patronales, en sus fiestas de ídolos, cantan, ¿verdad? Un canto muy conocido por nosotros los evangélicos, los cristianos, dice: el Espíritu de Dios está en este lugar. Y el Espíritu de Dios, déjeme decirle que aun cuando está en todo lugar, solamente habita en aquellos que son nacidos de nuevo, en aquellos que obedecen la palabra, en aquellos que se consagran para vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor, en obediencia a su palabra. Aquellos que no tienen, o más bien que no tienen al Espíritu, son aquellos que viven en el mundo de la carne. Uno que es fornicario, uno que es adúltero, uno que es mentiroso, uno que tiene amargura en su corazón, ¿sí? Uno que practica la idolatría, la hechicería, la brujería, el espiritismo, la borrachera y la prostitución y todo eso. El Espíritu de Dios no puede estar ahí, porque su nombre mismo lo dice: Espíritu Santo. Espíritu Santo. En el Israel del Antiguo Testamento, el Espíritu solamente estaba en ciertas personas a las que Dios tenía un propósito para ellos y para su pueblo. Nada que ver con el mundo pagano. Las naciones de alrededor ni sabían ni conocían. Solamente Israel y solamente en aquellos líderes que Dios escogía para ciertos propósitos de Él. Hoy en día, el Espíritu Santo está solamente en la iglesia de Jesucristo el Señor, en aquellos que han nacido de nuevo. Nada que ver con los paganos, nada que ver, ya dije, con el idólatra, nada que ver con el fornicario. Puede llegar a la iglesia y aún todavía. Quiero decirle que puede ser que usted esté dentro de la iglesia de Jesucristo, pero puede ser que no tenga el Espíritu Santo, porque no está viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la Biblia dice: no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Bendito sea el nombre del Señor. Puede también el Espíritu Santo ser resistido. Hechos 7:51 dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Le dijo, ahí está escrito, el apóstol decía esto: incircuncisos de corazón. No tenían un corazón preparado. Hay tanta gente incircuncisa hoy de corazón que no escuchan la voz del Espíritu Santo. Mateo 12:31 dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Cuidado con blasfemar al precioso Espíritu Santo de Dios, porque este pecado, dice el Señor, no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Estas son las características que vemos en la Biblia del Espíritu Santo como una persona. Repito, no con patrones humanos, no como nosotros de humanos, como Dios, ¿sí? Él habla, puede ser testigo, Él dirige, ¿sí? Se puede contristar, se enoja, tiene una mente. Él dirige a la iglesia hoy de Jesucristo en esta tierra. Cuando el pecador experimenta la salvación de Jesucristo y llega a ser templo del Espíritu Santo, es el mismo Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, según Romanos 8:16. El mismo Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. Y Él, en Romanos 8:26, la Escritura dice que Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Estas son, amados, las características de la persona del Espíritu Santo. Mañana seguiremos hablando un poquito más acerca del Espíritu Santo. Creo que, bueno, decirles, no es un curso intensivo hablar en este instituto acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando a grandes rasgos. Hablar del Espíritu Santo de una manera intensiva llevará bastante tiempo, porque el ministerio del Espíritu Santo es grande sobre la tierra. Dios es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Por esta mañana, bueno, ha sido todo. Esperamos haber sido de bendición para la vida de usted, ¿sí? Que sus dudas se hayan aclarado en cuanto a la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y no por ser o no por estar mencionada o por estar mencionada en tercer término, en tercer lugar, tiene menos deidad, menos poder, de ninguna manera. Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Los tres tienen la misma sustancia, la misma deidad, son omnipresentes, son omniscientes y son omnipotentes. Bendito sea Dios, la gloria sea para Jesucristo. Vamos a hacer una oración, vamos a despedir el programa en esta mañana. Papá, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, que nos has dado de poder estar en este espacio, Señor, de esta radio, a través de la internet también. Te bendecimos. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, creyendo, papá, que esta enseñanza está siendo de grande bendición para tu pueblo, así como también para todos los amigos, Señor, las amigas, el pueblo que nos escucha en esta mañana. En el nombre de Cristo, papá, gracias, bendito Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.
Mañana seguiremos una vez más con otro tema acerca del Espíritu Santo. Bendiciones para su vida. La paz de Cristo quede con usted. Hasta la próxima.